escucha. Buen día. Sí, escucha. Buen día. Ok. Bien, vamos a comenzar. Ahorita ya les compartí pantalla por aquí. Entonces, vamos a... eh, buscar el libro. Bueno, vamos a continuar con este tema de funciones, ¿no? Hoy vamos a ver las funciones sobreyectivas. Bueno, aquí más o menos ya traigo preparado lo que vamos a ver, ¿verdad? Las funciones sobreyectivas. Entonces su definición es esta, miren, acá está la definición, ¿no? Simplemente una función sobreyectiva es aquella tal que la imagen del dominio, ¿verdad? O sea, estamos hablando de las funciones que van de A en B, ¿no? De eso estamos hablando. Pero tal que la función envía todo el dominio a todo B, ¿no? Esa es la diferencia. Ok, entonces, bueno, esa era la idea ya. Bien, entonces una de las preguntas que quedó pendiente es cuántas funciones sobreyectivas tenemos de A en B, ¿verdad? ¿Cuántas posibilidades hay, no? Entonces, aquí en el libro van a ver ustedes que, lo vamos a ver aquí, tenemos una formulita para esa, para esa pregunta. Esa fórmula se llaman tienen un nombre especial, ¿verdad? Se llaman los números de Stirling. Y pues este personaje es como famoso, ¿verdad? Dentro del mundo de las matemáticas combinatorias, ¿verdad? Acá está el tema como tal. Entonces, aquí hay una deducción, ya van a ver ustedes, miren acá, ¿verdad? Está este ejemplito de aquí donde nos hacen la pregunta, ¿no? De cuántas maneras nosotros podemos formar funciones que vayan de A en B y que sean sobreyectivas, ¿no? Sobreyectivas es eso, ¿no? Que el rango de la función sea igual al codominio, podríamos decir, ¿verdad? De esa manera. Entonces, bueno, aquí pues hay una explicación, ¿verdad? No voy a entrar tanto en detalles con la explicación. Y posteriormente tenemos la fórmula, que es esto que vemos aquí, ¿verdad? Que nos dice el número de funciones que hay de A a B, de A en B, ¿no? El problema originalmente, el problema de los números de Stirling, bueno, estos se llaman números de Stirling del segundo tipo, se llaman. Hay unos del primer tipo que aparecen como ejercicio en esta misma sección, ¿verdad? Pero originalmente el problema apareció como un problema de teoría de conjuntos, ¿verdad? Esta es una pequeña nota, ¿verdad? Nota aquí sobre el problema de los números de Stirling. Ya lo vamos a ver bien, ¿verdad? Bueno, estos se dicen así, no del segundo tipo. Y el problema nace la idea es así, ¿verdad? Uno tiene un conjunto A y lo quiere partir en K partes, partir en K pedazos. Entonces la pregunta es, si yo quiero partir un conjunto A en K pedazos, ¿de cuántas formas lo puedo hacer? ¿Verdad? Básicamente ese es de donde se origina ese problema, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, sucede que finalmente los números de Stirling pueden funcionar para deducir el comportamiento o el número de funciones sobreyectivas también. Bueno, aquí lo vamos a ver un poco.
hay una deducción, aparte de la que aparece en el libro, en la que se usa el principio de inclusión-exclusión, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito aquí la idea, ¿verdad? Igual ustedes me dirán si tienen alguna pregunta por ahí. Y bueno, aquí podemos discutir, ¿verdad? Entonces, fíjense, esta es una prueba alternativa, ¿verdad? Es como más, digamos, es menos intuitiva de lo que explican allá, pero es como más específica porque pues es una formulita para deducirla, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí vamos a hablar de conjuntos, ¿no? Entonces, primero definimos este conjunto S sub K como todas las funciones tales que BK no pertenece al rango de A. O sea, imaginamos, ¿no? Aquí, bueno, no lo coloqué. O sea, imaginamos que A, el dominio no tiene A1 hasta AM. Imaginamos que B tiene B1 hasta Bn. Así, ¿verdad? Nos imaginamos este tipo de conjuntos, ¿no? Aquí obviamente la cantidad de elementos de A es M, ¿no? Y la cantidad de elementos de B es N en este caso. Y bueno, aquí en SK, entonces fíjense que nos dice, ¿no? SK es el conjunto de funciones que van de A en B, tales que la función, no hay una flecha que vaya hacia BK, ¿verdad? Entonces, es como, vaya, lo podemos imaginar así, ¿verdad? Aquí tenemos A, aquí está 1, acá está M. Por acá está B1, por aquí está BK y por acá está BN. Y lo que sucede es que no hay flecha, ¿verdad? O sea, no tenemos flecha que vaya de un elemento de A hacia B. No la tenemos. Entonces, queremos contar esas funciones, ¿no? Las funciones tales que ese elemento de B, que lo tenemos controlado con ese índice, no está ahí en la imagen. Entonces, bien. Vamos a... Voy a quitar esto. Esto no lo necesito aquí. Ok. El siguiente paso es preguntarse. Vamos a ver. Fíjense aquí, ¿verdad? Miren que yo tengo esta unión, ¿verdad? Si se fijan, ese 1 es... bueno, no lo dije antes, ¿verdad? Pero vaya, ¿cuál es la idea aquí, no? Estas funciones, vamos a escribir aquí la observación. Ninguna de estas funciones en SK, ¿verdad? Ay, aquí me falta el índice. En SK son sobreyectivas, ¿no? Porque, pues, aquí ya no sería cierto que f de A es igual a B, ¿no? Porque le faltaría ese BK, este de aquí, ¿no? Entonces, son todas esas funciones que no son, ninguna de estas funciones en ese caso son sobreyectivas, o sea, ninguna, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero contar, aquí este ejercicio se hace por el complemento. Fíjense, yo quiero contar el número de funciones que no son sobreyectivas. Entonces, si una función no es sobreyectiva, por lo menos debe haber algún elemento en B al cual no llega la función con una flecha, ¿verdad? Como se lo explicaba aquí, ¿verdad? Entonces, el número de funciones sobreyectivas se puede indicar así, ¿no? Como S1, aquel tipo de funciones donde no hay una flecha hacia el elemento B1, las funciones que no hay una flecha hacia B2, las que no hay una flecha hacia Sn. Y bueno, eso contaría el número de funciones que no son sobreyectivas. ¿De acuerdo? Luego, pues, aplicamos la fórmula de inclusión-exclusión, ¿verdad? El principio de inclusión-exclusión. Exclusión, exclusión. 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 Exclusión, exclusión.
¿Qué nos decía aquel al principio, verdad? Que nosotros podíamos ir sumando las intersecciones combinadas de los conjuntos de las uniones, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el caso más sencillo, solo para recordarles por aquí, ¿verdad? En el caso más sencillo teníamos que A unión B era A más B menos A intersección B. En el caso de A unión B, unión C, cuando eran tres, ¿verdad? Si recuerdan, era A más B más C menos A intersección B menos A intersección C menos B intersección C más A intersección B intersección C. Además era una suma así alternada, ¿verdad? Se sumaban cuando estaban solitos, ¿verdad? Luego cuando estaban las intersecciones en pareja, luego las intersecciones de tres y así, ¿verdad? Bueno, este es como los dos primeros casos. Pero en general, pues teníamos esta fórmula, ¿no? Que si recuerdan, o bueno, lo pueden leer por ahí en el libro, también aparece. Es esta sumatoria, ¿verdad? De k igual a 1 hasta n. Acá está el signo que va alternando, no menos 1, acá más 1. Y aquí está la suma de las intersecciones. Lo interesante aquí es preguntarse, fíjense, a qué es igual esta intersección, porque esto serían las funciones que no tienen a, b y 1, y así no, las funciones que no tienen a, b y k. Entonces, estamos hablando de aquellas funciones que no contienen estos elementos, ¿no? Que no contienen estos k elementos, ¿de acuerdo? Entonces, por la regla del producto, una analogía que hacíamos ayer para contar funciones, si yo le estoy quitando k elementos al conjunto de llegada, o sea, al conjunto B, y el conjunto B tiene n elementos, entonces mi conjunto de llegada ya solo tiene n menos k elementos. Entonces por eso vemos aquí, ¿verdad? Que la fórmula quedaría como n menos k elevado a la m. O sea que el número de funciones a las que no llega ni a bi1 ni a bik es este elemento aquí. Y luego, como estoy tomando k índices entre 1 y n, entonces es como una combinación, ¿no? N combinación k. O sea, hay n combinación k elementos de este tipo de intersecciones, ¿no? Entonces, como vemos, pues este término, el término que está aquí, ¿no? Este término de acá, ¿verdad? Este término que vemos aquí, pues es esto que tenemos acá, ¿no? Miren, n combinación k, n menos k elevado a la n. Y bueno, sustituyendo, miren, pues nos quedaría eso que vemos ahí, ¿verdad? O sea que el número de funciones que no son sobreyectivas es lo que vemos ahí. Y luego, por complemento, ¿verdad? Si yo a todo el conjunto de funciones le quito las funciones que no son sobreyectivas, lo que me va a quedar son las funciones sobreyectivas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo aquí? Miren, o sea, el número de funciones sobre es igual a número de funciones totales, ¿no? Total, el completo, menos este término de aquí. Pero bueno, el menos, hubo un ajuste ahí, por eso ven que aquí dice más, porque pues al multiplicar por menos aquí es como que tengamos menos 1 a la k más 2, que es lo mismo que menos 1 a la k. Esto que tenemos aquí. O sea que ahí está el ajuste del signo, ¿no? Y bueno, luego este n a la m podemos introducirlo dentro de la sumatoria con k igual a 0. Porque si ustedes se fijan, si ustedes colocan k igual a 0 por aquí, les va a quedar el n a la m, ¿no? Y esto es lo que se denomina, bueno, la fórmula para calcular el número de funciones sobreyectivas. ¿De acuerdo? Ok, esta era una deducción por ahí, ¿verdad? O sea, ahí tenemos la formulita, miren. Recordemos que en todo esto n es, voy a volver a recordar aquí, b son las funciones que van de a a b. El tamaño de elementos en b es n, el tamaño de elementos en a es m. ¿De acuerdo? Para que podamos tener una función sobreyectiva hay una restricción, ¿verdad? O sea,
Para que yo pueda cubrir todo el elemento B, yo tengo que tener más elementos en A que en B, o más o lo mismo, ¿verdad? O sea, tenemos que tener, en otras palabras, que M debe ser mayor o igual que N para que se puedan dar, ¿verdad? Estas funciones sobreyectivas, ¿no? Bueno, ese es, eso es, eh, eso es así, ¿no? Ok, vamos a ver si... Bueno, y esta es la fórmula que aparece por acá. La formulita que tenemos aquí. Mira. Ah, bueno, ahí en el libro aparece en lugar de K aparece N menos K, pero es lo mismo, ¿verdad? O sea, uno en general tiene que NK es lo mismo que NN menos K. Son iguales. Por eso es que aquí aparece así como N menos K. ¿Verdad? No sé si hay preguntas aquí. ¿Alguna duda? Pueden preguntar, ¿verdad? ¿Tienen dudas? Ok. No, no, bueno. Ahora tenemos, fíjense, como el problema nace naturalmente de un problema de conteo. Entonces, va a estar bastante relacionado. Miren, por ejemplo, tenemos esta aplicación de conteo en la que, miren, qué interesante el problema, ¿verdad? Tenemos M objetos diferentes, ¿verdad? Por eso, bueno, podemos pensarlos con bolitas etiquetadas, ¿verdad? Con el 1, el 2, hasta M, ¿no? Y supongamos que las queremos meter, ¿verdad? Dentro estos contenedores, ¿verdad? Donde todos tienen una etiqueta y por lo tanto se consideran diferentes, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, vean que es un problema físico, ¿verdad? Un problema de asignación. Pero nosotros podemos imaginar el proceso, ¿no? De cómo nosotros colocamos las pelotitas dentro de los contenedores, podemos imaginarlo como si fuera el efecto de una función. No, es como que yo venga y diga, por ejemplo, a la pelotita A1 la voy a colocar en la número 2, ¿de acuerdo? Entonces podemos imaginar como que hay una función que va haciendo eso, ¿no? Miren que está bien pensar en funciones porque yo no puedo poner una bolita en dos cajas, no tendría, físicamente no es posible, ¿no? No puedo, o la coloco en la caja 1 o en la caja 2. Entonces, ya por ahí, pues, tiene sentido, ¿verdad? Que esté pensando en una función. Entonces realmente la función, como me la estoy dando, no es una función que toma una bolita y devuelve un contenedor. Eso indica que la bola, digamos, evaluada en la función está contenida en la cajita que devuelve. Y como el problema dice que ningún contenedor quede vacío, entonces, fíjense, pues tenemos eh, o sea, debe ser una función sobre, entonces, ¿no? O sea, si queremos que ninguna bolita quede vacío, entonces lo que estamos diciendo es que f de a tiene que ser igual a b. O sea, hay flechas para cualquier elemento en b, tenemos una flecha, ¿no? Si lo pensamos desde este punto de vista, ¿no? De este problema combinatorio, pues está claro, ¿no? Que el número de bolitas tiene que ser más grande que el número de contenedores, ¿no? Si, por ejemplo, hay tres bolitas y tenemos cinco contenedores, entonces obviamente un contenedor va a quedar vacío, ¿no? Al menos uno. Entonces ya no se puede dar eso de la sobreyectividad, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Está claro este problema? ¿Se entiende la aplicación en este caso? Ustedes me dicen, ¿verdad? Si se entiende o no se entiende. En pocas palabras, debe ser igual los cardinales de los conjuntos. Igual o mayor, ¿verdad? Así como se lo escribí aquí. Debe ser más grande o igual. Sí, porque, por ejemplo, podrían haber cinco pelotitas y tres contenedores, está bien. Porque es posible, ¿verdad? Meter las pelotitas en los contenedores y que ninguno quede vacío. Ahí lo que va a suceder es que algún contenedor va a tener más, ¿verdad? Eso sí, más de una bolita. El de llegada debe ser mayor, entonces. Mayor o igual. Bueno, en este contexto las pelotitas deben ser, el número de pelotitas debe ser más, ¿verdad? Para que se pueda dar esa situación en la que ningún contenedor quede vacío.
O sea, como en el ejemplo que le decía, ¿no? Por ejemplo, imagínese tiene aquí 5 pelotitas, ¿no? Y tiene aquí 3 contenedores, está bien, ¿verdad? Es un problema donde se puede encontrar una solución, ¿verdad? En la que ningún contenedor quede vacío. Por ejemplo, una solución particular sería esta, mira. ¿De acuerdo? Esa sería una solución particular, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo lo que les decía, ¿no? Tengo 3 pelotitas y tengo, digamos, 4 contenedores, ya es un problema, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Imagínense que yo diga, bueno, esta la voy a poner aquí, esta aquí y el 4 no es posible, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, lo que debe pasar, como les digo, no es que bueno, en este caso, vaya, si lo pensamos en dominio, codominio, es que el dominio tenga más y el mismo número de elementos que el conjunto de llegada del codominio. No sé si quedó claro por ahí. Silencio. Ok. Bien, y hay un problema digamos ¿cómo es que le llaman a esto? Un problema similar, ¿verdad? Es que pasa si las cajas no son, si las cajas son idénticas, o sea que como que las cajas no estuvieran etiquetadas, ¿verdad? O sea, sí tenemos pelotitas diferentes, pero las cajas no son idénticas, perdón, son idénticas. Entonces, fíjense, basta como quitarle todos esos casos repetidos, ¿verdad? Que simplemente sería el factorial, ¿no? Por eso es que van a ver ustedes en la formulita, ¿no? Ahí en el libro, que cuando las cajas son idénticas, la respuesta al problema sería el número de funciones sobreyectivas, miren, dividido por n factorial, ¿verdad? Esta es la modificación. Y precisamente esto que vemos aquí es lo que se denominan los números de Stirling del segundo tipo, ¿verdad? O de segunda especie, lo van a leer también. Y se denotan así como S, M, N. Correcto. ¿Ok? Entonces tenemos esa, por ejemplo, bueno, ya vamos a ver, este es un ejercicio del libro, ¿verdad? Este es un problemita del libro, pero antes de verlo, antes de ver este problema, solo les quiero hacer un ejemplito, ¿verdad? Bueno, en el libro aparece una aplicación con factorizaciones. Eh, Nosotros vamos a ver solo un ejemplo aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si nos preguntaran vamos a poner aquí, de cuántas maneras se puede partir el conjunto A igual a, imagínense que tenemos 8, digamos. 8 en 4 pedazos, por ejemplo. 4 pedazos disjuntos. ¿Sabes qué? Vaya, un ejemplo, ¿no? Cuando decimos así, por ejemplo, hablamos de una posibilidad, sería, por ejemplo, que ustedes digan 1, luego 2, 3, 5, por ejemplo. Luego 4, 6, 8, digamos así. Y por último 7. Ahí está partido en 4 pedazos, el conjunto A. Y pues no tiene no tiene elementos en común, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿de cuántas maneras, no? Entonces fíjense que este es el mismo problema, ¿verdad? Si ustedes se fijan, es el mismo problema de las bolitas, ¿verdad? Es como que si los elementos del conjunto fueran bolitas así, ¿verdad? Miren, perdón, 8 aquí. Este como si fuera el conjunto A.
Y yo lo quiero llevar a ¿cuántos contenedores sería? A ver si me ayudan aquí. Si lo quiero en 4 pedazos disjuntos serían, obviamente, ¿verdad? Pero ¿Cuán- podrían ser menos. ¿Cómo así es? Podrían ser Porque menos. A debe ser más que B, ¿cierto? Porque B no puede quedar vacío. Ujú. No puede quedar un contenedor vacío, entonces podría ser solo 3 también. Bueno, en este caso nos piden 4, ¿verdad? Pero sí, o se podría preguntar con 3 también, ¿verdad? Pero en este caso pedimos que ningún contenedor quede vacío, ¿verdad? Entonces, si se fijan, vaya, yo lo podría plantear así, ¿no? Como 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Así como 4 contenedores. Y entonces yo me estaría preguntando por las funciones que son sobreyectivas, ¿de acuerdo? Que van de A a B, ¿verdad? Pero como en realidad los pedazos en realidad no me importa cómo están colocados, ¿verdad? O sea, yo pude haber puesto este uno por aquí y es lo mismo, ¿verdad? No, no afecta. Entonces, estamos en el caso donde los contenedores son todos iguales, ¿no? Entonces, la solución al problema simplemente es el número de Stirling, ¿verdad? O sea, en este caso, ¿qué sería? S8 de 4, ¿verdad? Y bueno, hay que calcular esta suma, ¿verdad? Bueno, lo voy a plantear por acá, ¿verdad? Sería 1 sobre 4 factorial. La sumatoria de k igual a 0. Hasta, hasta n es la fórmula, ¿verdad? Lo voy a colocar así ahorita. No lo voy a colocar así, ¿verdad? Con todo. Y ahorita lo sustituimos. N menos k a la n. Aquí me faltó menos 1 a la k. Entonces, bueno, sustituyendo, ¿verdad? Sería 1 sobre 4 factorial, la sumatoria desde k igual a 0 hasta 4, 4k menos 1 a la k de bueno, n es 4, ¿verdad? Entonces 4 menos k elevado a la m, que en este caso es 8. Entonces sería esa cantidad que tenemos ahí, ¿verdad? Hay algunas calculadoras que permiten hacer esos cálculos, ¿verdad? Pueden hacerlo ustedes en sus calculadoras por ahí. Yo voy a usar esta aplicación para hacer esta suma. Déjenme ver si, déjenme ver si así es esto. No, ¿verdad? Sí, ahí está. Entonces, bueno, porque yo lo quiero con K, que va desde 0 hasta 4. Solo para poner un número ahí, ¿verdad? Ahorita. Okay. Para que no quede así como incompleto. 4 factorial sería entre k factorial entre 4 menos k factorial. Esto multiplicado por menos 1 elevado a la k. Esto multiplicado por 4 menos k elevado a las 8. Ahí, ¿verdad? Digamos que eso ahí. Ah, y me faltó dividir entre 4 factorial. Ahí está. Entonces, esa sería la respuesta, miren. Lo que nos está diciendo este ejercicio es que hay 1701 maneras, ¿verdad?, de dividir el conjunto A en 4 pedazos, obviamente todos diferentes y disjuntos, y que no están vacíos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas por aquí con este problemita? No, ok. Bien, vamos a ver, aquí hay otra aplicación más abajo, miren. Por ejemplo, bueno, aquí está la aplicación de, no, este es de conjuntos. Tenemos esta formulita es una fórmula recursiva sobre los números de Stirling.
sea, en los números de Stirling cumplen esta relación, ¿verdad? Esta formulita se comprueba por un argumento combinatorio. Ahí lo pueden leer, pero nosotros vamos a hacer un ejercicio parecido que está aquí, ¿verdad? Entonces, por eso dejo que ustedes lo lean por ahí, ¿verdad? Pero me interesaba que vieran miren, este ejemplo. Por ejemplo, aquí nos dicen, ¿verdad? Nos dice, considere el entero positivo 30.030. Dice. Este se puede factorizar así como vemos acá, ¿no? En números primos. Y luego nos preguntan cuál sería la cantidad de factorizaciones, ¿verdad? Que se podrían dar, ¿verdad? Con el 30.030. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, podrías tener uno el 30 por el 1001, 110 por 273. Todos dan 30.030, ¿no? Porque, bueno, lo hemos agarrado aquí a las factorizaciones. Entonces, si ustedes se fijan aquí, es como que yo, por ejemplo, si yo me pregunto de cuántas maneras, ¿verdad? Puedo factorizar 30.030 de manera que tenga dos factores, es como que me esté preguntando de cuántas maneras puedo yo enviar a la factorización en primos a dos contenedores, ¿no? Que son, digamos, los paréntesis que vemos aquí. Entonces aquí estos paréntesis serían como los contenedores y los números adentro es como que nosotros estamos metiendo esos números en esos contenedores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí es como que en el primer contenedor metimos el 2, el 3, el 5, en el segundo el 7, el 11 y el 13. Abajo es como, bueno, igual, ¿verdad? 2, 5, 11, 3, 7, 13, pues es parecido, ¿no? Y entonces ahí ya vemos una analogía con los números de Stirling del segundo tipo, ¿no? Por ejemplo, para contar de cuántas maneras podemos enviar los números primos a dos paréntesis, pues serían simplemente S62, ¿verdad? Que es lo que aquí nos hacen ver en la parte de abajo, ¿verdad? Y bueno, entonces, claro, eso es con dos paréntesis, pero podríamos tener tres paréntesis, entonces ahí hay otra forma, ¿no? Y al final hay que ir sumando todos los casos, ¿verdad? Factorizaciones de dos factores, de tres factores, de cuatro factores, de cinco factores, y el último que es el de seis factores, ¿verdad? Que es con el que termina, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Y bueno, no sé si hay preguntas con este ejemplito, si tienen dudas con el ejemplito de factorizaciones. Ok, bien. Por aquí hay más, por ejemplo, en el ejercicio 18 y el 19, nos hablan de los números de Stirling del primer tipo o la primera especie. Yo les voy a hacer bueno, traigo este ejemplito, ¿verdad? El número 17, donde nos piden que con argumentos combinatorios nosotros probemos que S de M de N verifique esta relación, ¿verdad? Entonces, creo que aquí lo anoté, el enunciado, entonces lo vamos a leer de aquí. Miren, nos dicen así, ¿no? Para MNR enteros positivos, M mayor o igual que NR, sea S, miren que no son los números de Stirling, ¿verdad? Pero están relacionados un poco. S sub R de MN son las formas de distribuir M objetos diferentes en N contenedores idénticos, donde cada contenedor recibe al menos R objetos. Entonces, vaya, en el problema de los números de Stirling, por ejemplo, ahí como no debe quedar ningún contenedor vacío, es como que estuviéramos diciendo que R fuera 1 en este caso, ¿verdad? Porque estaríamos diciendo que al menos va a recibir un objeto cada contenedor, ¿verdad? Que es otra forma de decir que no queden vacíos. Pero aquí es como generalizando esa idea, ¿verdad? En lugar de que solo quede un objeto, que queden R objetos, ¿verdad? Siempre queden R o más objetos, ¿verdad? Entonces, el enunciado nos dice que es posible probar que esta formulita, que depende de estas tres variables, satisface esta relación de recurrencia, sería en este caso.
Y bueno, aquí la idea es partir, fíjense, es como un problema de conteo donde nosotros partimos en dos tareas y luego sumamos esas dos tareas, ¿no? Entonces, fíjense cuál es la idea, ¿verdad? Aquí nosotros pensamos que los objetos, vamos a poner aquí, lo voy a poner como por aquí, objetos son A1 hasta AM y luego está AM más 1, porque bueno, según estamos evaluando el caso donde tenemos M más 1 objetos. Entonces nos dice, tomamos R menos 1 objetos. Bueno, este es el caso 1. Fíjense cómo es el caso 1. Se toman R menos 1 objetos de estos M que están acá, ¿verdad? O sea, miren que el AM más 1 no lo tomo en cuenta. Solo tomo los primeros M. Este argumento es parecido al que se explica en el ejemplo del libro, ¿verdad? Solo que es como, hay que buscarle la vuelta, ¿verdad? Pero es parecido. Entonces, bueno, solo se los digo para que vean que uno toma siempre ideas, ¿verdad? Hay que estar leyendo siempre. Entonces, bueno, eso, ¿no? Tomamos R menos 1 objetos de estos elementos que tenemos aquí. Luego, bueno, aquí las cajas no son, todas son idénticas, entonces no importa, ¿verdad? Coloco esos R-1 objetos dentro de una caja y además, fíjense, le agrego el elemento AM más 1 a esa caja. Entonces, esa caja va a tener R elementos, ¿de acuerdo? Esa cajita de ahí va a tener R elementos. Ahora, hay una caja que va a tener R elementos, ¿no? Pero van a haber n-1 cajas que no van a tener ningún elemento, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, en esas n-1 cajas vamos a colocar los restantes m menos r más 1 objetos, ¿no? Que claro, recuerden que aquí hay r objetos, ¿no? Dentro de esta caja ahora, ¿no? O sea, están los r-1 que agarré y está el objeto AM más 1 que lo coloque ahí, ¿verdad? Entonces, por ende, solo me quedan M, o sea, M más 1 menos los R objetos de esta caja que solo tiene R objetos nada más. Y que contiene M más 1. Entonces, fíjense, luego de eso, pues nosotros ya podemos argumentar, ¿verdad? Entonces, la pregunta es de cuántas maneras yo puedo distribuir, ¿verdad? M menos R más 1 objetos en N menos 1 contenedores donde cada contenedor va a tener al menos R objetos. Bueno, entonces uso la definición de SRMN, ¿verdad? Es justamente esto que está aquí, ¿verdad? Esto que está ahí, que les acabo de señalar, es eso, ¿no? Es la forma de distribuir M menos R más 1 objetos en N menos 1 contenedores idénticos, donde cada contenedor va a tener al menos R elementos. ¿Y de cuántas maneras puedo escoger R-1 elementos de M elementos? Bueno, ya lo sabemos, no es M de R-1, es una combinación. Entonces, por ende, la manera de hacer esto, ¿verdad? O sea, si ustedes vean la configuración de este caso, es una configuración donde una caja queda con R elementos, solo R elementos, o sea, no tiene más, y en esa caja está AM más 1, ¿de acuerdo? Ese es el caso 1. Ahora, fíjense, viene el caso complementario, ¿no? ¿Qué sería lo complementario a esto? ¿Cuáles son los casos que hacen falta, verdad? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esos casos que me hacen falta? Bueno, los casos que me harían falta son aquellos donde AM más 1 se encuentra dentro de una caja que tiene más de R elementos, ¿no? Ese es el caso que hace falta. Entonces es el caso número 2, fíjense. AM más 1 está contenido en una caja que tiene R o más elementos, incluyéndolo a él, ¿verdad? Entonces, pues simplemente, fíjense lo que hacemos es, yo me pregunto de cuántas maneras puedo distribuir M objetos en N cajas, ¿verdad? Sin contar a M más 1, o sea, aquí estoy, o sea, para esta primera parte, ¿verdad?
AM más 1 no se toma en cuenta. O sea, lo que estoy haciendo es distribuyéndonos a 1 hasta M en N cajas, donde cada caja tiene al menos N elementos. Y luego me pregunto de cuántas maneras yo puedo colocar el AM más 1 en cualquiera de las cajas, ¿verdad? Como hay N, entonces simplemente hay N maneras, ¿verdad? Que es esto que vemos aquí, ¿no? N por SR de MN. Entonces, estos casos son aquellos casos donde el elemento AM más 1 se encuentra en una caja donde junto con él tiene más de N elementos. Entonces, al final, sumando los dos casos, ¿verdad? La regla de la suma, pues tenemos el resultado, ¿verdad? El resultado deseado. Entonces, bueno, esa es una idea, ¿verdad? Como les digo, es parecido a este ejemplo que está aquí. Este de acá, ¿verdad? Es similar a este ejemplo. Entonces, bueno, solo que es más general, ¿verdad? Pero es la misma idea. No sé si hay preguntas por ahí, ¿verdad? Dudas. Ustedes me dirán. Tenemos preguntas. Ok. Vamos a pasar entonces a las últimas secciones, que son de estas funciones especiales. Podemos ir viendo aquí algunos detalles, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos esta operación binaria. Cuando hablamos de una función que va de A cruz a B, a esto le llamamos una operación binaria en A. Y si B está contenido en A, entonces esta operación se dice cerrada. O sea, por ejemplo, ejemplos de esto, ¿no? Aquí, solo comentando, ¿no? Voy a poner aquí funciones especiales. Por ejemplo, una función que todos conocemos, operación binaria. Una operación bastante típica es la que va de Z por Z a Z, como por ejemplo, toma dos enteros y devuelve el producto, por ejemplo. Eso es de este tipo, ¿no? Toma un par de elementos en el plano cartesiano, Z por Z, en el producto cartesiano, sí, en el producto cartesiano, y devuelve un entero, ¿de acuerdo? Que es la multiplicación. Ese sería un ejemplo de una operación binaria cerrada. Si la función va de A en sí mismo, a esa operación se le llama operación unaria o monaria. Bueno, son como ejemplos también, ¿no? Operación unaria. ¿Qué ejemplos de operaciones unarias tenemos? Por ejemplo, si yo tomo P y devuelvo no P, donde A es el conjunto de proposiciones, pues tenemos ahí una operación unaria, ¿verdad? Simplemente. Bueno, aquí habían algunos ejemplos. Luego, a ver, estos son más ejemplos. Bueno, también tenemos esta definición de conmutatividad, ¿verdad? Miren que es parecido a muchas cosas que ya hemos visto antes, ¿no? Que podemos cambiar el orden de los productos. Por ejemplo, esta es conmutativa, ¿no? Claramente. El producto de, el producto de, mm, de enteros, no importa, ¿verdad? Puedo tener NM o MN, es lo mismo, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que FNM es igual a FDMN al final, ¿no? No podemos intercambiar esos parámetros. Vamos a ver, pues dice asociativo. Bueno, esta es la propiedad asociativa también, ¿verdad? Es como hacemos la aplicación de la función, ¿verdad? Si yo aplico la función a B y luego la función se la aplico a esto y C, a ver si es lo mismo que aplicársela primero a B, C, luego aplicarla con A, ya sí, ¿verdad? Esto es como bien clásico, ¿verdad? Menos conocido para nosotros.
tenemos el elemento identidad. Bueno, en las operaciones unarias, ¿verdad? Todo esto es muy parecido al álgebra, ¿verdad? Un elemento tal que, bueno, en este caso, sí, el X, ¿no? X es el llamado identidad. Si al operarlo, ¿verdad? En esta función, pues no tiene ningún efecto sobre el segundo o el primer elemento, ¿verdad? Aquí en el caso de las multiplicaciones, ¿verdad? Este caso de aquí, yo por ejemplo tengo que el elemento de identidad es el 1, salvo por el 0, ¿verdad? Quizás tendríamos que quitar el 0 por acá, ¿verdad? Podríamos poner aquí para que esté bien definido, podríamos poner así, z más, z más. Entonces, si yo tengo n1, significa es lo mismo que 1n y esto es lo mismo que 1 por n, que es n. Entonces, vemos que 1 aquí sería la identidad, ¿no? Un elemento de identidad, que es lo que nos dicen por acá, ¿no? Aquí lo hacen con la suma. Yo lo estaba haciendo ahí con el producto. Bueno, este es un teorema, nos dice que la identidad es única. Bueno, no voy a tener tanto en esta parte. Tenemos las proyecciones, ¿verdad? La proyección de un producto cartesiano simplemente es como eliminar uno de los dos pares, ¿verdad? Entonces tenemos dos posibles proyecciones, ¿no? La que elimina el par 2 o la que elimina perdón, la componente 2 o la que elimina el componente 1. En este caso, si se fijan, nos dice la proyección sobre A de A a B, entonces lo que se hace es quitar el elemento B, ¿verdad? Entonces queda, bueno, queda A. Y bueno, también tenemos la proyección en B, que es similar, ¿verdad? A ver qué más tenemos por acá. Bueno, y ahí tenemos, bueno, pueden hacer los ejercicios, ¿verdad? Estos son más o menos mecánicos. Este es el principio de las casillas, ¿verdad? Bueno, el principio de las casillas más o menos ya veníamos hablando un poquito de esto, ¿verdad? Con las funciones sobreyectivas. Y bueno, aquí simplemente nos dice, ¿verdad? Que si tenemos m pájaros, ¿verdad? Que van a n como casitas, ¿verdad? Así como vemos aquí en el dibujo. Y nosotros tenemos que hay más pájaros en este caso que casas, entonces al menos una casita va a tener dos o más pichones, digamos. Bueno, en este caso, miren, es como hay 4 casitas y tenemos 6 pichones, ¿verdad? Entonces, lo que garantiza esto es que va a haber una de esas casitas, ¿verdad? Va a tener al menos, al menos va a tener más de uno, ¿verdad? Es lo que nos dice aquí, ¿no? Menos uno va a tener dos o más, ¿verdad? Bueno, dije dos o más. A ver, se ve inofensivo, ¿verdad? Pero hay bastantes ejemplos. Ahorita en esta parte no me voy a detener mucho. A ver cómo estamos con el tiempo. Bueno, ya se me acabó, ¿verdad? Los 50 minutos. No sé si tienen preguntas hasta acá, ¿verdad? Vamos a tener una reunión más en esta semana de manera virtual, fíjense. Va a ser el jueves. Entonces se les va a proporcionar el enlace, ¿verdad? Creo que va a ser este mismo y siempre va a ser a esta hora. Entonces para que hagan agenden ahí, ¿verdad? No sé, en su fecha, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas me voy a quedar hasta aquí y bueno, pasen un buen día entonces. Buen día, Lick. Buen día. Bueno, nos vemos.